Gloria a Dios, damos gracias a Dios por darnos el privilegio de estar una vez más con cada uno de ustedes, ¿verdad? Es una bendición maravillosa. Gracias por estar siempre en sintonía, ¿verdad? Le agradecemos mucho. Eso nos habla de hambre y sed de justicia. Quiero que juntos oremos un momento a Dios para luego hablar un momento sobre el escape, ¿verdad? Que ese es el tema para este momento, el escape. Pero primero oremos un momento a nuestro Dios para que Él nos bendiga, nos ayude a entender su bendita palabra. Oramos, Señor, muchas gracias por darnos el privilegio de estar ante tu bendita presencia. Señor, gracias. En este momento, Señor, clamamos por la vida de todos los que han dispuesto en su corazón escuchar tu palabra. Te pedimos que por favor los bendigas, que hagas en este día maravillas y prodigios, Señor, con tu pueblo. Gracias, Señor amado, muchas gracias. Siempre, Dios mío, pidiéndote por nuestra querida Honduras, Señor, que te glorifiques, por favor. Tú conoces muy bien las intenciones en el corazón del hombre, muy difícil de reconocer errores. Pedimos tu intervención para que todo se resuelva de la mejor manera. Gracias, Señor amado, muchas gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Génesis capítulo 19, verso 17. Ahí vamos a tener la lectura en este momento. Y cuando los hubieron llevado afuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Esto se dio debido a que Dios iba a destruir la ciudad de Sodoma a raíz de esos juicios que estarían siendo manifestados en Sodoma. Alguien intercede y el Señor en su infinita misericordia decide salvar a Lot y a su familia, porque eran los únicos que estaban viviendo pues una vida bastante agradable ante la bendita presencia de Dios. Lot y su familia. Entonces venían esos juicios sobre Sodoma y ellos tenían que escapar, tenían que salir de Sodoma para poder ser librados de los juicios que venían a ese lugar. Escapa por tu vida y no mires tras ti. Recomendaciones finales, no sea que tú perezcas. Sobre esas tres cosas vamos a meditar un momento dentro de lo que es el escape. Hoy pudiéramos preguntarnos, pero ¿de qué vamos a escapar? En el tiempo de Lot era del fuego y azufre que iba a ser derramado sobre Sodoma, todos los habitantes de Sodoma, porque Sodoma estaba extremadamente corrompida. No había temor de Dios en el corazón de las personas que vivían en Sodoma. Entonces era una ciudad muy merecedora de que los juicios de Dios fuesen desatados. En el tiempo de Adán y Eva también hubo una manera ahí de escapar, una manera de ser librados de los juicios que se podían dar también. Entonces Dios en su infinita misericordia
Dios da palabra para Adán y esta consistía en: de todo árbol del huerto pueden comer, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que coman de ella ciertamente morirán. Note que se está también hablando de juicios que se estarían manifestando al no perseverar en el llamado santo de Dios. El llamado para Adán era, se le revela a él cómo podían mantenerse en el huerto, un lugar de deleite, un lugar de muy especial delante del Señor. Pero ¿cómo podían ellos vivir ahí, escapar de los juicios que podían darse al no mantenerse dentro del llamado santo de Dios? ¿Cómo poderse mantener? Para ellos era aplicando su manera de vivir a la palabra que Dios les había dado. Pero hay que entender de que había también una contrariedad, había también en el huerto, no que viviese allí, sino de afuera, una voz que estaba infiltrándose desde afuera. Desde afuera había una voz que se comunicaba, una voz que les transmitía lo contrario de lo que Dios en su misericordia les había dado. Había una voz y esa voz decía: no van a morir, sino que de sus ojos van a ser abiertos y ustedes van a ser igual a Dios. Una voz que le llevaba la contraria al Dios del cielo, una voz diferente a lo que Dios les había dicho. Dios les dijo: cuidado con comer de esa fruta, porque el día que coman, ciertamente morirán. Entonces, eso era de mantenerse y de no mantenerse en el llamado de Dios, vendrían juicios en el huerto y ellos no iban a poder escapar de esos juicios. Entonces, pero la manera de escapar de los juicios era perseverando en la palabra divina, perseverando en la palabra de Dios, perseverando en las instrucciones que Dios había dado a esta pareja. Era la única manera de escapar de los juicios que venían sobre ese lugar, llámese el huerto del Edén. Venían juicios fuertes porque Dios iba a demostrar, pues, que para escapar de la ira venidera había que mantenerse en el llamado santo de parte de Dios. Era la única manera para poder escapar. Pero Adán y Eva se mantuvieron mucho tiempo ahí en el huerto, mucho tiempo se mantuvieron ellos ahí, pero se llega un momento cuando ellos apartan su oído de la verdad divina, apartan su oído de la posición en la cual Dios quería que ellos se mantuviesen. Entonces deciden oír la otra voz y sobre todo Eva escucha la voz infernal, escucha la voz de las tinieblas, porque la voz de las tinieblas se manifiesta y pareciera que está diciendo lo correcto, pareciera que esa voz está hablándonos de manera recta. Y les dijo: con que Dios les ha dicho.
Entonces Eva aclara, dice, si Dios nos dijo que de todo fruto podíamos comer, a excepción del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dijo Dios que no comiéramos, porque el día que comiéramos de esa fruta, moriríamos. Entonces le dijo la serpiente, no van a morir, sino que sabe Dios que el día que coman de esa fruta, sus ojos van a ser abiertos y ustedes van a ser igual a Dios. De esa manera se lo pintó el enemigo a Eva y Eva lo creyó. Eva lo creyó. Creo que ese es uno de los errores garrafales que uno puede cometer, creerle al diablo. Eso es el extremo, ¿verdad? Lo peor que puede pasarle a una persona es creerle al enemigo, cuando lo que busca es destruir, lo que busca es hurtar, matar y destruir. A eso vino. Y entonces se aprovecha de las debilidades, se aprovecha de todo momento. El enemigo se aprovecha de tal manera de que él logra infiltrar el mensaje, porque lo primero que busca es infiltrar, hacer que el mensaje se quede en el corazón primeramente de Eva, posteriormente de Adán. Eso es lo primero que persigue el enemigo, hacer que su mensaje haya cabida, que haya lugar en la mente, en el corazón de los oyentes. En esta oportunidad se trataba de Adán y Eva. El enemigo se lo propuso, que su palabra, que su mensaje se quedara en la mente y en el corazón de esta pareja que vivía de maravilla. Vivían de maravilla porque ellos no se enfermaban, ellos no sabían de lo que es tener problemas. Esa gente estaba bien en el huerto. Pero hay alguien incómodo porque uno vive bien delante de Dios. Hay alguien incómodo. Hay alguien que no le gusta mucho que uno sea feliz, que uno esté en paz. Y ese alguien es el diablo, del que vino a la tierra con el propósito de hurtar, matar y destruir. Él vino a quitar la paz del corazón del hombre. Él vino a promover la guerra entre las mismas personas, entre la misma familia, porque hoy para pelear no se necesita con otras gentes. El enemigo es tan astuto que a nivel de familia pone a las personas a pelear. Y ese mismo mal se va haciendo extensivo hasta que dentro del mismo país se pelea. Familia entre familia, luego esta familia con la otra familia, y eso se va desarrollando de tal manera que aparece la gente peleando entre sí. Es como tristemente estamos ahorita en nuestro país, ¿verdad? Que las mismas personas están dañándose mutuamente. Y los armados levantando sus armas contra los que no tienen armas. Entonces, miren qué situaciones se está viviendo. Y esto no es solamente en nuestro país. Hay varios países en el mundo que están pasando la misma situación, la misma crisis. Los mismos
del mismo país, destruyéndose unos a otros. Entonces necesitamos que la sabiduría de lo alto descienda, se apodere de la mente de las personas que tienen las armas, como los que están dirigiendo, para que todo llegue a un punto de conciliación, para que todo llegue a esos acuerdos que ambos quieren tener esos acuerdos. Pero hay que humillarse, hay que descender. Cada uno debe de reconocer en qué se equivocó y de esa manera llegar a esos puntos de partida donde todo se va a ver con más claridad. Ahorita probablemente se mire bien oscuro, ahorita es posible que no se logre diferenciar la luz. Pero el problema es de que el diablo no está de acuerdo que las familias, que las ciudades, los pueblos, los países vivan en armonía. El diablo no está de acuerdo con ello. Entonces el promotor de las guerras se llama Satanás. Él es el que anda metiéndole fuego en el corazón de las gentes. Él es el que promueve las guerras, los pleitos, las contiendas. Entonces no estaba a gusto ver que Adán y Eva estaban en un lugar de deleite, de delicia. No está de acuerdo que ellos vivan así, porque en su momento este personaje disfrutó de la paz, disfrutó del amor de Dios, él disfrutó de esa comunión con Dios, pero se descontroló, se desubicó, y por esa razón no logró él mantenerse en ese ambiente, porque le dio cabida a administraciones extrañas, le permitió que la iniquidad se apoderara de su corazón. Entonces él se llegó a creer ser semejante al Altísimo, y eso es un gravísimo error. Entonces fue derribado de ese lugar donde él operaba, fue derribado de ahí, fue echado de ahí. Por esa razón, al ser él derribado, él viene a la tierra con mucho poder para también quitar la paz del corazón de la gente. Y lo primero que hace, ataca, usa por ahí una serpiente, y que no era la serpiente que nosotros conocemos, usa a ese personaje, a ese ser, para transmitir su mensaje. Y por eso comienza a hablar desmintiendo a Dios, dejando en el corazón de Eva de que lo que Dios había dicho era mentira. Y Eva creyó ese mensaje, y eso fue el motivo del fracaso de esta pareja. Entonces note cómo los juicios caen en el huerto también. Ya alrededor del huerto ya se habían manifestado juicios divinos, porque las creaciones de Dios no lograron perseverar, no lograron mantenerse en el llamado santo de Dios. Por esa razón los juicios caen alrededor del huerto, y el huerto era exclusivo, era un lugar maravilloso, pero también ahí cayó juicio, porque Adán y Eva pecaron delante del Señor. Entonces esta gente son quitados del huerto y son
echado ya del huerto. Entonces Dios pone ahí, pone guardia para que nadie tenga acceso al huerto del Edén. Dios puso guardia. Y Adán y Eva fueron expulsados. Eso era lo que quería el diablo, que Adán y Eva fueran expulsados de ese lugar tan codiciable y que perdieran la paz y que perdieran ese ambiente de comunión delante de Dios. Entonces, note que el enemigo es el promotor de guerras, es el que no quiere que la familia esté en paz, es el que anda quitando la paz del corazón del hombre. Pero Dios, en su infinita misericordia, siempre provee alternativas de escape. Por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, hubo una alternativa de escape. Por ejemplo, esta gente podía escapar de la muerte eterna. ¿Cómo? Dejándose vestir por el Dios de la gloria. Solamente dejándose vestir delante del Señor podían ellos escapar. De lo contrario, era bien difícil. Pero, ¿cómo estaba el hombre cuando Dios lo busca? Así como está hoy. El hombre hoy está evadiendo el encuentro con Dios. El hombre hoy está evadiendo oír la voz de Dios. No quiere oír la voz de Dios. Así estaba Adán, así estaba Eva. Estaban evadiendo la voz de Dios. No querían tener un encuentro con el Dios de la gloria. Pero Dios busca al hombre. Adán, ¿dónde estás tú? Mire que el protagonismo de tomar de la fruta prohibida fue Eva, pero el responsable era Adán. Entonces Dios llama a cuentas primeramente al hombre. Adán, ¿dónde estás tú? Y esta gente se escondía, pero se llegó un momento que ya no hallaron dónde meterse, porque no hay lugar donde el hombre se pueda esconder de la presencia de Dios. No hay lugar, estimado amigo, donde podamos escondernos de la presencia de Dios. Oiga, el ojo del Señor está mirándole, por eso no hay lugar donde esconderse. Por esa razón, en el nombre de Jesús, vengo a decirle, escape por su vida. Ya no se esconda, de la presencia de Dios, porque lo que el diablo pretende es evitar su retorno a la presencia de Dios. Eso lo está evitando el diablo, porque si bien es cierto, lo sacó del huerto, lo sacó de ese ambiente de comunión, de paz que usted pudo haber tenido con Dios en otro momento, y lo sacó de ese ambiente. Ahora usted está en aquel ambiente donde es esclavo del pecado, donde está viviendo por vivir, donde le ha perdido valor a la vida. Mire cuántas personas en este momento le han perdido valor a la vida. Pero todo porque hay una influencia del lado de las tinieblas. El enemigo está haciéndole creer al ser humano que con la muerte se termina todo. Pero hoy el Dios de la gloria dice que no es así. Es necesario que antes de morir la persona pueda tomar la decisión que Dios espera que tomemos. Hay que tomar decisiones firmes delante de Dios antes de que la muerte nos sorprenda, antes de que la muerte llegue. El ser humano debe de tomar decisiones. Adán y Eva estaban expuestos a una muerte eterna porque ya habían abierto su corazón al pecado, ya habían transgredido el mandamiento de Dios. Ahora ellos están expuestos ya a morir eternamente.
Ya con la primera fase ellos ya estaban sufriendo las consecuencias del pecado. Porque esto que vivimos ahora, estimado pueblo, son consecuencias de la presencia del pecado que hay en el corazón del hombre. El corazón del hombre que quiere poder. El corazón del hombre que no quiere admitir que otro también debe de entrar. Luego el corazón del hombre que se muere por gobernar. Ambas partes hay una sed de poder. Y se necesita entrar en esos puntos de equilibrio delante del Señor. Necesitamos entrar a puntos de equilibrio. Necesitamos reconocer que no le conviene al ser humano morir en desacuerdos con Dios, enemistado con Dios. No le conviene al hombre morir. Estamos clamando a Dios que haga justicia definitivamente, pidiéndole al Dios de la gloria que Él manifieste su justicia. El Dios del cielo sabe a cuál de estas dos personalidades esta nación necesita. Porque algunos hombres fueron puestos nomás como un juicio para la nación. Porque la nación no reflexiona, la nación sigue desconectada con Dios, la nación no quiere volverse a Dios. Entonces Dios sabe qué es lo que necesita una nación. ¿Qué tipo de persona necesita la nación para que le gobierne? Había un gobernador, un hombre que gobernaba a Israel, pero como el gobierno de este hombre era bastante afable para con este pueblo hebreo, eso dio lugar para que los hebreos se acomodaran a vivir en ese país de Egipto. Y entonces, como ellos estaban acomodados, no había manera de que esta gente reflexionara, levantara su mirada. Entonces, Dios tuvo que intervenir. Dios quitó a ese faraón que había y puso otro. Le permitió a otro faraón que gobernara Egipto. Este otro faraón fue muy implacable, un hombre cruel para con los hebreos, fue un hombre que les aumentó el trabajo, los trataba mal. Pero todo venía de parte de Dios, porque Dios quería que este pueblo reflexionara, que este pueblo hebreo abriera sus ojos y recordaran las promesas de Dios y que se volvieran delante del Señor. Entonces, cuando este pueblo está pasando momentos difíciles, vuelven su corazón a Dios y recuerdan que ellos tienen promesa, recuerdan que ellos hay un lugar prometido de parte de Dios donde ellos tenían que ir a vivir. Entonces, fue necesario esos cambios. Entonces, conforme a la necesidad de la nación, así Dios permite a su gobernador o al presidente, lo que sea. Dios lo permite. Y lo que hacen las gentes también es permitido por Dios. Todo es permitido por Dios para que nos llamemos a reflexión y que nos volvamos a Dios como pueblo santo, como un pueblo apartado para el Dios del cielo. Dios espera que nos volvamos a Él. Entonces, no le conviene al hombre morir en desacuerdos con Dios. Hay que tomar decisiones antes de que la muerte sorprenda a la persona. Se deben de tomar decisiones. Si no se toman decisiones, pues la muerte va a llegar y la pérdida no va a ser nomás una pérdida temporal, sino que va a ser una pérdida eterna. Porque la persona que muere enemistado con Dios va perdido eternamente. Y eso es lo que Dios quiere evitar, estimado oyente.
Eso es lo que Dios quiere evitarnos, que perezcamos. Pero el ser humano está metido en el egoísmo, la avaricia, el orgullo que no deja al ser humano descender. Porque qué triste, ¿verdad?, cuando las dos personas dicen tener lo mismo, tener los mismos derechos. Pero yo creo que hay un Dios en los cielos que sí sabe bien el origen de las cosas. Por ejemplo, el origen del pecado, el Dios del cielo sí lo maneja de manera correcta. Entonces, cuando uno tiene conciencia de las cosas negativas que uno ha hecho y uno trata de hacer un planteamiento que no ha sido así, que todo ha sido correcto, mire, delante de Dios es una situación crítica. Delante de Dios se van a sufrir las consecuencias, todo por no reconocer la realidad de los acontecimientos, por no reconocer la realidad de los acontecimientos. Y en las Sagradas Escrituras, todos los que conforman un equipo donde ambos se ponen de acuerdo sobre una determinación, y si esta determinación no procede de rectitud, no procede de la verdad, entonces para ambos hay sentencia de parte de Dios. Porque tanto el hechor como el consentidor hay sentencia delante de Dios. Por eso el ser humano tiene que volver su corazón a Dios. Tiene que volver a la senda antigua, esa senda que se ha dejado descuidada. El ser humano tiene que volver a la senda antigua. Por eso hay que reflexionar, no conviene que la muerte nos sorprenda en una situación de error delante del Señor. Entonces note que en cada fase ha habido oportunidad de escapar. En el huerto del Edén había oportunidad de mantenerse ahí viviendo en el huerto, pero como no se perseveró en la verdad de Dios, entonces el hombre y la mujer fueron echados de ese maravilloso paraíso, fueron echados de ahí. Entonces ya por allá fuera del huerto, el hombre está corriendo un gravísimo riesgo de perderse eternamente. Pero Dios sigue buscando al hombre, lo llama. Y Dios busca al hombre para darle vida. Dios busca al hombre para darle vida. Y lo encuentra. Escondido lo halló. ¿Y escondido de quién? Escondido de Dios mismo. Porque no querían tener un contacto con Dios. No querían a Dios. Pero Dios busca al hombre. Y entonces el hombre le dice: Señor, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, dando a entender que por eso se escondía. Entonces Dios tuvo misericordia, hubo un derramamiento de sangre ahí, porque Dios viste a Adán y a Eva con piel de animal. Entonces hubo un derramamiento de sangre que simbólicamente esto prefigura pues el derramamiento de sangre que Jesucristo estaría haciendo en su momento. Entonces Adán y Eva son bendecidos por el Señor, porque Dios los busca hasta que los encontró. Entonces ellos fueron bendecidos por el Dios de la gloria. Ahora ellos ya pueden morir porque ya están nuevamente conectados con Dios.
ya no van a morir eternamente, sino que la muerte va a ser temporal porque ellos se vuelven a Dios. Entonces escaparon, lograron escapar de la muerte que venía para ellos. En el tiempo de Noé también hubo otra escapatoria. Ahí estaba aquel barco que Dios le dijo a Noé que construyese. Era el medio en el cual la humanidad de ese tiempo, el mundo de ese tiempo, podía escapar, entrando a ese barco. Pero igual la gente no quiso entrar. Gracias a Dios entró Noé y su familia, entraron los animales. Entonces no toda la gente dispuso su corazón para escapar, no todos escaparon. Entonces la mayor parte de gente pereció por los juicios que vinieron. Y el juicio que vino en esos tiempos fue un diluvio. Iba a llover, las cataratas de los cielos se iban a abrir y también iba a brotar agua de la tierra, cosa que nunca se había dado, se anunció y se cumplió. Luego, donde leímos, Dios va a terminar con la ciudad de Sodoma, pero antes viene la palabra de advertencia, una palabra de escape para todos. Pero apenas Lot, su señora y sus hijas pudieron escapar. Pero la recomendación es cuidado, ver hacia atrás. Usted que ya salió de ese ambiente, de ese mundo, usted que ya salió de ese ambiente, ¿para qué va a ver hacia atrás? Acuérdese que ver hacia atrás implica retornar a las prácticas antiguas, implica sufrir las consecuencias del derramamiento de sus juicios. Ver hacia atrás era lo peor que se podía hacer, porque iba a perecer la persona. Ahora se anuncia, viene un periodo poderoso sobre el mundo entero. Vienen momentos críticos sobre la tierra y sobre todos aquellos que no quieran doblegarse delante de Dios. En la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, note que viene este tiempo donde la apostasía va a tener su lugar en el mundo entero. Y este movimiento va a dar lugar a que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mire las características de este personaje, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este personaje se le ha permitido gobernar al mundo.
al mundo entero va a gobernar. Usted nota, el mundo está bastante encaminado porque se está preparando una plataforma donde este personaje va a gobernar. Y dice, primero está hablando de la venida de Cristo y dice, y no vendrá, hablando del Señor Jesucristo, y no vendrá hasta que se manifieste, no vendrá, primero a tener lugar la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Es un periodo por 7 años. Si fuera literal el número, 7 años o más, pero 7 años es lo que está determinado, una semana, para que este personaje gobierne al mundo entero. Por eso es que detrás de los gobiernos de la tierra hay enormes potestades malignas, impidiendo el orden, impidiendo que las cosas se hagan de la mejor manera. Hay serias potestades detrás de cada gobierno. Por eso es que la iglesia, nosotros tenemos que pelear contra esa parte espiritual, lo que la mente natural no logra visualizar. En lo secreto tenemos que pelear la batalla atacando la parte espiritual, la que no es con espada ni con ejército que se va a doblegar, sino solamente en el nombre de Jesús se va a doblegar estas potestades malignas. Entonces vemos a la luz de la palabra que este personaje va a tener su lugar en la tierra. Así como se ha venido gobernando, lo mismo está. Usted recuerda cuando Nabucodonosor presidió un imperio enorme. La sed de esta gente era conquistar más país, y aparecer ellos como la cabeza, como el soberano. Entonces resulta que hoy es la misma cosa. Los países pequeños se deben a países grandes, porque hay cabezas, hay ya cabezas, ya los países están organizados, ya se sabe qué países pertenecen a quién, ya se sabe. Entonces las guerras se dan por bloques de países. Entonces esta cosa sí está, y se avecinan tiempos en los cuales el mundo va a ser gobernado por este personaje. Se cree que este personaje va a tener capacidad para administrar la parte política, va a ser un político excelente, va a saber manejar la situación, va a poder manejar el poder político, el poder religioso y el poder económico. 3 poderes fundamentales que este personaje los va a manejar de manera muy, pero muy adecuada. Entonces la gente lo va a seguir. Los presidentes, los gobiernos de la tierra se van a doblegar ante este personaje. Se van a sentir bien. 3 años y medio de una aparente paz. Y luego vienen otros 3 años y medio donde realmente se va a manifestar como es. Pero hoy los mensajes escapan por tu vida, porque durante el tiempo de tribulación, si bien es cierto, va a haber escapatoria, pero eso va a implicar la muerte, así de inmediato. Porque cuando este personaje que se le llama anticristo, cuando este personaje gobierne la tierra,
Él va a tener un control sobre todos los habitantes de la tierra. Y como los gobiernos van a trabajar con Él, los gobiernos se van a poner bajo las órdenes de Él, entonces Él va a tener un control sobre el mundo entero. Y Él va a pretender exterminar a los judíos, porque los judíos están en la mira, porque las naciones no quieren a Israel. Pero las naciones que le abren su corazón a ese pueblo hebreo, de entradita están siendo bienaventurados, y la bendición de Dios para esas naciones. Porque yo bendeciré, dijo el Señor, a los que te bendijeren, y a los que te maldigan yo maldeciré. Entonces, los israelitas tienen esa bendición de parte de Dios, de que los países que apoyen a los hebreos les va a ir bien, y los que no lo apoyen les va a ir mal, muy mal, porque ya está el decreto divino: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Entonces el anticristo va a llevar todo el mundo entero a exterminar a los hebreos, pero no lo va a lograr, porque Jesucristo vendrá en esos precisos momentos para proteger a su pueblo de Israel, y Él viene con ejércitos celestiales. Dentro de ellos, la iglesia que fue llevada en el arrebatamiento viene también con Jesús a la tierra. Pero previo a todo eso, el anticristo va a ejercer un gobierno en la tierra, y Él va a tener un control. La Biblia nos habla del 666, que de hecho en algunos lugares pues ya está funcionando, pero de todas maneras, si usted nota cómo se está controlando la situación en estos precisos momentos. Hoy introducen el número de la identidad y ya usted es conocido en todo el mundo, quién es, de dónde es, cómo se llama, su familia, si le debe a la gente o no le debe. Rapidito usted sale, usted es conocido pues en el mundo entero, metiendo el número de su identidad, pero los estudios vienen más. Los estudios se están acercando un poquito más. La Biblia habla del 666 que va a ser puesto en la mano derecha o en la frente. Y esos dos lugares los están considerando como lugares muy adecuados como para poner ahí la marca. Y no va a ser necesario dar números, dictarlos. Imagínense, rayo láser, le leen la frente o la mano y ya se va a saber de qué lado está usted. Si está del lado de Dios o está del lado de este personaje. Pero va a ser bien facilito detectar. Por eso hoy es el momento que hay que escapar. Escape por su vida y no vuelva atrás para que no perezca. Fueron las palabras que le dijeron a Lot. Escapa por tu vida y no vea atrás, no vuelva atrás. Manténgase en el llamado de Dios. Entonces vienen 7 años difíciles sobre la faz de la tierra, muy difíciles. El cristianismo para ese tiempo
va a ser de vida o muerte. Hoy la gente le dice al predicador, mire, lo voy a pensar, le dice. Voy a pensarlo si me vuelvo a Dios o no, deme tiempo. Mire, hoy la gente se da el lujo de decirle al predicador, deme tiempo. Pero oiga, viene tiempo cuando va a ser ya, de vida o muerte. Si usted elige hoy, le va a ir bien, y si no elige hoy, le va a ir mal. Para este tiempo del cual estamos hablando, la cosa del cristianismo va a ser sacrificado. Es un asunto de vida o muerte. Así es que hoy es un buen momento para usted. Buen momento para que tome una decisión. Se vuelva a Dios. Mire, pueblo de Dios sobre todo, usted conoce la palabra. Usted sabe que estamos viviendo todavía el gobierno de los hombres. El gobierno todavía es dado a los hombres están gobernando. Todavía estamos en ese tiempo. Y usted sabe a la luz de la palabra que durante el hombre gobierne siempre habrá indeficiencia, siempre habrá injusticia. Pero muy bueno, ¿verdad? Cada uno vota. Yo ejercí el sufragio, yo voté, yo elegí, pero yo lo hago consciente, pues, de que no voy a esperar perfección en la persona que yo elegí. Posiblemente corresponda, mejore, porque algunos se exceden, posiblemente, pero de todas maneras tengo que entender que durante los hombres gobiernen sobre la tierra, siempre dejarán grandes claros. Pero el único que nos va a traer justicia verdadera se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso usted, como hijo de Dios, debe de amar tanto al uno como al otro. Somos llamados a amar aún a los enemigos. Y eso no es fácil. Mire, con esas escenas que están mirando, no es fácil. No es fácil. Pero esforcémonos a hacer la voluntad de nuestro Dios. Que Dios le bendiga de una manera muy especial y que Dios derrame mucha sabiduría sobre nosotros como pueblo de Dios y sobre la nación en sí, aquellas personas que aún no han conocido a Dios, que Dios derrame mucha sabiduría sobre sus vidas y que los guarde, ¿verdad?, como sabe Él hacerlo. Dios les bendiga y será hasta en otro momento, y no olvide, escape por su vida, que si morimos, para Él morimos, y si vivimos, para Él vivimos. Ya sea que muramos o vivamos, somos del Señor, pero si logramos tomar la decisión de escapar, de lo contrario corremos grandes riesgos. Así de que Dios me lo bendiga y que usted recapacite donde quiera que se encuentre, que usted reflexione y se vuelva a Dios. Dios le bendiga y será hasta en otro momento.